¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos al final de la semana. Esto toca viernes, es día 14 por delante, unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Lectura de los titulares del periódico, la portada por lo tanto, y a partir de ahí comentarios. Saludo ya a nuestros invitados hoy, que son Lalo Pavón. ¿Cómo estás, Lalo? Muy boas. Boas. Saludo también a Julio Álvarez. Hola, Julio, ¿cómo estás? Un placer, encantado. Y aquí a mi lado está José Mosquera. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas. Encantado. Lectura de los titulares. El primero de ellos proyecta lo que pueden ser los carnavales, el entroido de este año, que todavía está sujeto a muchísimas incógnitas. Ourense se prepara para la resurrección del entroido a medio gas. En el subtítulo, mientras Sanidade trabaja en un protocolo para aplicar a las celebraciones, los concellos con más tradición de la provincia aplazan citas próximas a la espera de salvar los días grandes. Cambiamos de asunto, aunque nos seguimos refiriendo a la cuestión del COVID. Foto en una farmacia. Tras el boom de Navidad, test de antígenos a 2,94 € máximo. Leemos que después del boom de Navidad, en que muchos españoles compraron hasta a 10 € los test de antígenos para evitar contagios, el gobierno de Sánchez impuso ayer un precio máximo de 2,94 € que obligará a muchas farmacias, en la foto una en Ourense, a venderlos por debajo de coste. Más temas. Comienza en Ourense la devolución de 1.400 multas impuestas en el estado de alarma. Decayó aquel estado de alarma, vino una sentencia del Constitucional y ahora procede la devolución. 1.400 multas que van a ser devueltas en el caso de la provincia de Ourense. Otro asunto, el presidente de la Xunta anunció ayer 4 millones de euros para invertir en el nuevo edificio de urgencias del Hospital de Verín. Y ya en el apartado más noticias, estos otros temas. En primer lugar, declaraciones de Flora Moure, que es la portavoz del Partido Popular en el Concello de Ourense, que dice que Jácome quiere el mal para Ourense. En otro orden de cosas, los vecinos de Baltar exigen una alternativa que nos convenza a Iberdrola y también el Concello de la ciudad paga en 3 meses 30.000 € por caídas en la calle. Por último, Carballiño quiere convencer a 2.000 de sus vecinos para que se empadronen. En lo alto de la portada, ayer hubo foro de la región, se habló de la guerra y se habló de los corresponsales de guerra. Alcoberro, ahí fue ayer el testigo del ponente en el foro de la región. El periódico elige ese entrecomillado que ven ustedes ahí. El que cree conocer Oriente Medio es que se lo explicaron mal. Hoy con el periódico ejemplar de la revista, los músicos se preparan para volver a los conciertos. Son los asuntos de este viernes, día 14 de enero del 2022. Ahí está la portada. A partir de ahora nos quedamos con los comentarios. Bueno, siquiera una estimación o cómo creen nuestros invitados hoy que puede ser el entroido de este año. Hay algunas poblaciones, caso del Concello de Ourense, caso de la ciudad, que mantienen inalterable pues, la programación prevista, y hay algunas zonas como el famoso Triángulo Máxico que están bueno, pues metiendo un poco a hibernar algunas tradiciones. ¿Qué opinas, Lalo? Pois non son moi experto en prediccións meteorolóxicas. Para canto máis en sanitarias. Bueno, pois pues cedes uso da palabra. Atendendo... É o primeiro tertuliano que di yo de eso. Atendendo as... Non, é difícil extraer unha conclusión tal como está o panorama, non? Atendendo as previsións do goberno, supoño que autorizado ou avalado por as autoridades sanitarias, vamos á gripalización da pandemia. Eso significa que vamos facer casi caso omiso dos efectos da enfermedade e vamos facer vida normal. O que pasa é que, atendendo a esa teoría, vida normal é que en xaneiro e febreiro tiñamos antes os hospitales cheos de camas nos pasillos porque non nos cabía xente afectada por infeccións gripales e respiratorias. Ou seja, que tampouco é unha boa cousa, pero bueno, estamos aí. Pero por outra parte, a OMS, a propia Unión Europea, di que en 2 meses
vamos a estar contagiados o 50% dos cidadáns de Europa. A min parece que hai unha contradición evidente entre unha posición e a outra. A tenor do que estamos vendo, a min eu quero pensar que a predicción da OMS é unha exageración. Pero a tenor do que estamos vendo, dá a impresión de que hai moita máis xente contagiada que a diagnosticada. Dito de outra maneira, hai xente que anda pola rúa asintomática, contagiada e repartindo o virus, ou andamos. Porque aí, en fin, eu creo que o virus está oculto, manéxase. Bueno, eso é difícil de que poida permitir un entroido normal. Non sei se as autoridades o permitirán tamén, pero non son capaz de vaticinar. Onte pola noite escoitaba vello conocido dos Orensáns, Carlos Príncipe, que foi alcalde de Vigo e é pediatra. Él decía que en 15 días a curva empezaría a descender. Bueno, máis experto que eu, desde logo seguro que é, entón, pois, confiemos, pero non son capaz de aventurar que pode suceder. Tu presagio, Julio, cuál crees que puede ser para este entroido? Claro, depende das medidas que se tomen. Efectivamente, si temos un entroido con toda a normalidade, eu creo que o pico vai a continuar subindo, eso é evidente. Entón, creo que o convinte sería que mantivéramos a tradición do entroido, pero baixo un estricto cumplimento de medidas que de alguna maneira frenen o que sigue sendo un pico que xa está desbordado, absolutamente desbordado, e que, polo tanto, aquí nos colle, ese momento do entroido nos colle nunha situación pandémica delicada. Navidades, festas, e agora o entroido encima e demais. Entón, eu creo que o que hai que seguir pedindo é prudencia, porque é tremendo. É dicir, as empresas, é que xa chega a situación de colapso, chegou xa ao propio tecido empresarial e social. Entón, temos en risco a nosa economía, pero polo tanto, prudencia. Vale. Mosquera? A ver, o goberno autonómico ven de trasladar as restriccións que estaban postas hasta o 18 de xaneiro hasta o final de mes. Falando un pouco dos festexos do entroido, tamén é certo que non é o mismo os festexos do triángulo dos que falabas ti, Antonio, Xinzo, Verín, Laza, que os festexos da cidade. Os festexos da cidade, realmente, o impacto de moito movimento concéntrase na semana do entroido, non antes, mentres que eles si antes fan actos coincidindo cos domingos previos e todo iso. O famoso petardazo co que empezan en Xinzo, que é o ciclo máis longo. O corredoiro, tal, Fareleiro. Entón, como van facer eso? Parece que aí hai un certo criterio de prudencia. Creo que o criterio de prudencia é no que podemos instalarnos, porque eu, igual que a calquera dos tertulianos, non se matisba, é dicir, un día che chega a OMS e che di, tranquilos, andade con ollo, que isto non é unha gripe. Por outro lado, certamente, percibes, que é certo, percibes que a sintomatología dunha parte importante dos afectados por esta ola é mínima. En cambio, si hai outros que se ven afectados, o sea que tampouco eso está no seu sistema inmunológico, non está nas previsións teóricas. Entonces, eu creo que estamos nunha coyuntura de difícil pronóstico. Isto é como o tempo, eu se teño que fer un pronóstico non sabría que decir, si bo tempo, si auga, si, bueno, xa se verá. Claro, el propio gerente del complejo hospitalario, señor Rubial, dice en esta información del periódico que es prematuro tomar decisiones
en una dirección y en otra, que cabe efectivamente el sentido común y la prudencia, pero que puede haber variaciones sustantivas hacia un lado de la balanza o hacia otro en cuestión de semanas. Perdona. Decía, apuntando o que decía Montero, ou Mosquera, é certo que avanzamos porque os enfermos, a inmensa maioría, están, en fin, nunhas condicións moito millores que en olas pasadas, evidente, pero non esquezamos que un tanto por cento mínimo de unha cantidade moi alta de infectados dá unha cantidade importante de infectados. Explícome. Un 1%, por exemplo, de 10 e un 1% dun millón é unha cantidade moito máis alta. E iso todo ten nombres e apellidos, é como as cifras do paro. Baixou o paro. Bueno, pois todos felices, no, contentos, pero sigue habendo moito drama. Entonces, baixa, a infección é menor, vale, pero sigue habendo moita xente infectada, co agravante de que hai xente que está, moitísima, que está sin diagnosticar. Ahora, os enfermos son enfermos, sábeno eles e as súas familias, en moitos casos, non trascenden. E entonces, como se manexa eso? E logo, Entroido, non se nos esqueza, o Nadal xa tamén, pero Entroido é a festa por excelencia de diversión, alegría e alcohol, que é unha combinación absolutamente letal para observar prudencia e contención. Bueno, ¿ante qué situación estamos viviendo, asistiendo en el Concello de Ourense, cuando ayer en este mismo programa pues nuestros invitados valoraban unas declaraciones de la responsable de Hacienda, Ana Morenza, del Concello de Ourense, siendo crítica con el alcalde con el que gobierna el Partido Popular? ¿A qué estamos asistiendo cuando un día después, es decir hoy, Flora Moure, que es la portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Concello de Ourense, por lo tanto el sostén o el bastón de Jácome para que siga gobernando, dice que lo que quiere el alcalde es el mal para Ourense? Lo dice, insisto, Flora Moure, que representa pues al partido que está manteniendo en el poder a Jácome. ¿Ante qué, Julio, ante qué situación estamos o cómo valoras estas palabras, cómo valoras también las de ayer de Morenza? ¿Estamos ante una escalada verbal? ¿Estamos ante un ejercicio de distracción, de estrategia para colocarse ante no se sabe muy bien qué? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que hay que agradecerle a Flora Moure, en este caso, que haya puesto blanco sobre negro en voz de su partido, de su grupo municipal, lo que está pasando en la realidad. Es cierto, la alcaldía de Jácome está siendo un desastre para la ciudad. El problema es que el Partido Popular dice que Jácome es el mal para la ciudad y es el que lo mantiene en el poder, con idas y venidas, porque ya no es la primera vez que sale, entra y demás, ¿no? Entonces a mí solo me cabe interpretar que esas palabras de Flora Moure significan no una escalada verbal, sino el principio del fin, es decir, que el Partido Popular ha tomado conciencia de la situación, considera que es insostenible lo que está pasando y va a ponerle punto final a esto. Quizás soy muy optimista, ¿no?, en este pensamiento, pero quiero pensar que eso es lo único razonable que pueda pasar. ¿Y a Mosquera qué le parece? Bueno, eu vou empezar por as declaracións previas porque esas seguinas un pouco máis, eso da parte económica, pois a min... A de Ana Morenza. Ana Morenza, seguinas un pouco máis. Entón, oín unha vez, oín outra vez ao alcalde dicirlle que está ben fer un presuposto, pero se despois non se vai poder aprobar, que é iso de fer ese presuposto? A ver, a relación política do Concello, entendo eu, non sei se entendo equivocadamente, pero a relación política do Concello empeza pola cabeza visible, polo alcalde. Se o seu grupo ou as persoas que apoian, porque aí xa non incluiríamos só o grupo, senón todos os que apoian ese alcalde, terían que tomar unha decisión de decir, bueno, imos sacar un presuposto e vamos a establecer as conexións necesarias
para sacar adiante ese presuposto. O alcalde di, non, é que a concelleira non mantén relacións cos outros grupos. Bueno, o alcalde mantén relacións cos outros grupos, aparte de, diríamos, as diatribas que se manteñen no pleno. Eu creo que non. Entonces, tampouco entendo esa disyuntiva, esa disgregación, esa non a entendo. A de hoxe, da portavoz, sigo sin entendela. É dicir, vamos a ver, o alcalde é o mal para Ourense. Eso é o resumen das súas declaracións. Se o alcalde é o mal para Ourense, non pinta usted nada, nin o seu grupo, apoiando ese mal de Ourense. Ou é que ese mal de Ourense é un mal, porque faltoulle ese matiz, é un mal un chisco menor, porque dixo a oposición en general, o alcalde pasouse á oposición, xa é un mal para Ourense. Non vai a ser que o matiz que se lle colou é un mal para Ourense, pero é un mal menor que a oposición. Entonces terían algo de coherencia as declaracións, senón a única explicación posible é a de Julio, que isto xa é o punto final, pero eu non creo que sea o punto final, porque eu non creo que vayan producir ningún cambio na configuración e no mando do Concello de aquí a un ano e pouco. Bueno, el tema sigue en pie, queda todavía Lalo por expresar su punto de vista. Hacemos un pequeño alto para la publicidad, volvemos de inmediato. Hasta ahora. Segunda parte del programa, nos acompaña Lalo Pavón, Julio Álvarez y Xosé Mosquera. Hablaba Mosquera hace tan solo unos instantes de la sensación que le producía a él las declaraciones de Flora Moure, diciendo que el alcalde, es decir, su socio en el gobierno, lo único que desea es el mal para Ourense. Opinaba Mosquera en ese sentido, también lo hizo Julio Álvarez y le pedimos también ahora a Lalo Pavón que exprese su punto de vista. A señora Moure di que o alcalde é un mal para Ourense. Eu coincido absolutamente. Non se pode expresar millor en menos espacio. Coincido incluso, ou acepto, non coincido, acepto que o compare ca maldada oposición, que os iguale, pero a partir de aí xa empezan a xurdirme dúdas, porque si Moure equipara o alcalde e o seu equipiño co valor que lle merece a oposición, como sostén, porque a oposición non a apoia. O grupo de Flora Moure ignora e critica, pero o alcalde e o seu grupo sostéñeno. Son condicións sine qua non para que estén onde están. Quere o mal para Ourense? Bueno, pois habrá que sacalo de aí. Si é letal, habrá que sacalo. Decía Julio, si esto é unha escalada, digamos, hacia a ruptura, que creo que non a mencionou Julio explícitamente, pero iba implícita no seu comentario, bueno, entón faltou unha línea nas declaracións. Hasta aquí chegamos e acabouse que foi o que sucedeu aí. A lo mejor non le correspondería a ella decirlo. Bueno, bien, está actuando en nome do seu grupo e do seu partido, entendo. Non creo que la faga declaracións sin... A título personal. Claro, dou por feito. Si non é así, pido disculpas, porque dou por feito que nese nivel se fala en sintonía co que pensa o partido. Si non é así, pois retiro o dito, pero si de verdad existe ese pensamento e ese clima de non entendemento, a información falta unha línea. Porque si houve esa celeridade na ocasión anterior, cando o PP abandonou o grupo de goberno, foi comunicalo e con efecto inmediato. Si agora chegamos á asunción
de que a situación é de tal gravedade a que se está esperando. Julio. Bueno, matizar, ¿no? Decía que solo podría interpretar esas palabras de Flora Moure no sentido de punto final, é dicir, hasta aquí chegamos, efectivamente, o que a duda que teño é canto van a durar eses puntos suspensivos, é dicir, cando se vai a producir efectivamente o momento da ruptura. Tú das por hecho que se va a producir la ruptura antes del 2023? Creo que as cousas están chegando a un límite dificilmente sostible, que, polo tanto, o que fai uns meses parecía imposible, que podían ir manexando a situación, dá-me a impresión de que non é así. Mosquera? Sí, pero hai unha variable. E a variable os 14 na Diputación. Porque hai 13, pero non 14. Si realmente falta ese apoio. Hai 13, pero 13 chega. Non, Na Diputación. maioría absoluta. A maioría absoluta. Son 25. Son 25. Non, pero a maioría absoluta, eu creo que ali Eu entendo que eso está garantizado con está el Viralama. 12 e 13. Sí, no, con Monse. Con Monse Lama. Perdón. Con Monse Lama, sí, sí. Eu creo que ese apoio sí o hai. Que se queira volver para atrás en todo, en realidad estuvo se volvendo para atrás no que había ali. E non sei, faltame unha decisión. Quen é o diputado que sustituye a Miguel Carí? Supostamente... O alcalde, dixo. Alcalde. Gonzalo Pérez Jácome, supostamente. Home, para cuadrar o círculo todo, se ele vai ali e volve a facer, supoño, o papel que facía hai 3 anos, pois sí que, en principio, teríamos as piezas todas para completar eso. Entón sí que se podría producir, diríamos, a ruptura nos dous lados. Eu creo que é irrelevante eso. Pero eu non vexo fácil a ruptura, porque no momento que ela di que a oposición é o mal, e que Jácome é o mal tamén, creo que nese momento está, diríamos, quedándose consigo mesma, é dicir, o seu grupo representa o ben de Ourense, e, evidentemente, tampouco lle vamos facilitar á oposición que goberna aquí, o sea, que a opción que noutros Mosquera, momentos... tampouco, en estes momentos a oposición ten nada que facer porque xa se está facendo a oposición a sí o propio goberno. A sí misma. No, pero quero dicir, o goberno estáse facendo oposición. Claro. É dicir, en estes momentos, tanto o Bloque como o PSOE chegalle con ler o periódico. Porque xa ve que entre os socios non hai que azuzalos para nada, nin hai que introducirlle maniobras de desgaste, xa se están desgastando eles outros. Xa se están mandando recados polos periódicos, polas redes sociais, non sei se polas cafeterías, pero bueno, eso sí é un feito. Si entramos nunha escalada, pois eso é un pouco na liña que suxería Julio. A túa teoría significa, perdón, sí, no. A túa teoría significa dar unha volta alrededor para quedar no mesmo sitio. Es máis ou menos. Xa, pero eso... Máis ou menos. Eu creo que agora non vexo que vayan a oficializar unha ruptura, que o tema vai ir para diante, para atrás, para atrás, para diante, para diante, para atrás, pero non vai salir unha ruptura de aí. Vamos, parece a mí. É que o alcalde non deixou títere con cabeza na súa comparecencia pública de principios de semana. Non. Contra terrorismo, contra Facenda, contra medio ambiente, todas áreas do Partido Popular. Bueno, en cada pleno, Antonio. No, pero... Usted no sabe de nada, voy a hablar yo porque usted no sabe, no tiene ni idea de esto. En fin. A ver, en que pleno deixa sentado a quen lle toca que non ten ni idea do seu equipo. Bueno, seguimos en el, yo no sé si llamarle delirio, pero desde luego seguimos en una situación que comienza en el año 2019 y que tiene sucesivas escaladas, solamente en muchas ocasiones en lo verbal. Yo lamento
que no hubiese discusiones de fondo con respecto a proyectos o cosas que se están haciendo, se deberían de hacer y no se hacen. Al final es todo no sé, el tirarse cáscaras de plátano para ver si resbalan los propios socios y cosas así. Al final de lo que estamos hablando es de una suma de promesas que no tienen ejecutoria por parte del alcalde y a fin de cuentas llega un momento en el que se para y dice, no, si no hay todo lo que prometí, no es por culpa mía, es por culpa de mis, claro, Antonio, de mis socios. Y entonces, bueno, estamos así desde el 2019. ¿Esto va a seguir hasta el 2023? Pues eso sí que yo tampoco. Pero ademais, facer gala de xestión, en fin, en poñer plantiñas nos cuantos parques públicos, pues que queres que che diga? Bueno, eso también forma parte de la exigencia que se le puede hacer. Quiere decir, cuando tú tienes en una ciudad, pues a lo mejor el nivel de gestión pública que hay en el concello de Vigo, en la ciudad de Vigo, cuando bajas un escalón la gente dice, oye, esto ya no tiene el nivel que tenía antes. Pero cuando verdaderamente no tienes nada y de repente te ponen dos losetas en la acera que tienes delante de casa, dices, hombre, por lo menos ya no mancho los zapatos. Entonces, es decir, ¿qué grado de exigencia le hace el ciudadano a sus instituciones? Ese es también otro debate. Bueno, hablando de instituciones, comienza en Ourense la devolución de las 1.400 multas impuestas en el estado de alarma. ¿Qué te parece, Julio? Recuerden que, efectivamente, como consecuencia del confinamiento obligatorio que venía del estado de alarma promulgado a mediados de marzo del año 2020, pues había que digamos que cumplir con esas normas estrictas. Hubo multas a quien las incumplió, el Constitucional puso objeciones a ese estado de alarma y ahora la propia Administración tiene que devolver ese dinero. ¿Tú qué opinas? Bueno, una situación excepcional, sí, no conocida. Hasta ese momento hubo que tomar medidas legales o legislativas, digamos, precipitadas de alguna manera, que estaban al filo de la legalidad. La Administración entendió que eran lo que procedía para contribuir a parar lo que se nos venía encima. Los tribunales dijeron que se había sobrepasado en sus cometidos y por lo tanto sirvieron de alguna manera para que en aquel momento la pandemia no avanzara al ritmo que avanzó. Las personas damnificadas ahora se ven resarcidas con esta devolución y bueno, son avatares de una situación excepcional ante una situación desde el punto de vista jurídico muy compleja. Mosquera. A ver, para tratar de aclararlle un pouco ao público pendiente do que estamos dicindo aquí. O estado de alarma está previsto constitucionalmente para situacións de catástrofe, chámese unhas grandes inundacións, unha alarma sanitaria tamén, que encaixa perfectamente desde o punto de vista conceptual co estado de alarma. Que ocorre? Que o Constitucional o que lle acaba dicindo é, mire usted, o estado de alarma encaixa co concepto, pero o que non encaixa co estado de alarma é que tú me suspender dereitos, porque a suspensión de dereitos, para iso tens que utilizar outra figura que é o estado de excepción. Eso, basicamente, foi a discusión que se entablou no Constitucional e o que o Constitucional acaba dicindo. Mire usted, se quería eso tamén, que llevamos a facer, os nosos constituintes dixeron que a situación da pandemia encaixa no primeiro dos supostos, pero se ao mesmo tempo usted restringe dereitos, pois ten que ir por a outra vía, porque para o estado de alarma non está prevista a suspensión de dereitos. E é o que en definitiva dixo, e a consecuencia, evidentemente, que agora se deriva deso é que os ciudadanos sancionados por unha incorrecta, polo menos, inda que tuveron apariencia formal, decisión no seu día, pois agora hai que resarcilos nun estado de dereito é o que toca. Perfecto. Sí, Lalo. Está moi ben explicado, tal como dixo... Para iso experto. Como dixo Mosquera, efectivamente. O que pasa que eso revela a carencia de unha lei de emerxencias que non faga necesario acudir ao estado de excepción que efectivamente está contemplado para
cousas moito máis graves e de outra índole, pero faltanos esa lei de emerxencias. E 2 anos despois de que isto estallara, síguenos faltando, porque agora, ojalá, non necesitemos medidas dese tipo, pero si por cualquier causa, por isto ou por outra cousa, estuéramos nunha situación análoga, volveríamos ás mismas, e non tería o Estado ou o Goberno capacidade punitiva para quen vulnere as normas que se consideren axeitadas nese momento. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer compartir este tiempo con todos ustedes y, por supuesto, también agradeciendo la presencia de nuestros colaboradores en el día de hoy. Gracias, Lalo. Hasta la próxima. Gracias, Julio. Un placer. Un placer. Cuídate mucho, Pepe. Hasta la próxima. Igualmente. Buen fin de semana, queridos amigos. Disfruten mucho y sigan cuidándose. Hasta el lunes.